Bueno, indudablemente que de aquel momento en que en pleno proceso de intervención y de lo que era las complicaciones aquí en el predio, a hoy ha cambiado mucho la cuestión, ¿no? Sí, efectivamente, hace 2 años aproximadamente a la fecha donde el gobierno de la provincia me designó como interventor del predio, la verdad que los primeros meses fueron una tarea muy difícil, muy complicado por la situación que se estaba viviendo en ese momento acá dentro del predio. Y bueno, a mí cuando me designaron como interventor fueron la misión era restablecer la paz social y el orden público acá dentro del predio, pero gracias a Dios con mucho esfuerzo y mucho trabajo se pudo restablecer y se pudo normalizar. Como le dije anteriormente, fue una tarea difícil, pero eh, una vez que hayan transcurrido los días, los meses, se fue normalizando. Entendieron la mayoría de la gente que estaban acá dentro del predio, llámese puesteros, vendedores y algunas personas que estaban viviendo acá dentro del predio, entendieron la misión o la función que me tocaba y bueno, se fue normalización y hoy le puedo decir que se trabaja con total normalidad. Bueno, y en aquellas épocas, ¿cómo fueron, cuáles fueron los primeros objetivos que usted se fue trazando? Porque bien lo decía recién cuando estaba conversando, eh, bueno, la situación era muy complicada, muy conflictiva, se estaba saliendo también de un hecho de violencia que indudablemente marcó el antes y el después de lo que está sucediendo hoy, ¿no? Sí, los primeros meses fue un trabajo en conjunto con todas las instituciones, llámese gobierno de la provincia, juzgado federal, fuerzas federales, gobierno municipal, fuerzas provinciales y bueno, porque acá cuando yo me hice cargo del predio, acá dentro había muchos propietarios del predio. Había personas que estaban viviendo sobre la ruta nacional, que eran jurisdicción justicia federal. Había personas que estaban viviendo dentro del predio. Había personas que tenían sus locales en un predio que pertenecía a la municipalidad local y en locales privados. Y bueno, gracias a Dios eso se fueron subsanando. El gobierno de la provincia fue haciendo su trabajo y fue adquiriendo las partes donde estaba ocupada a los propietarios. Bueno, llegó el momento también en aquel tiempo de lo que fue barrer, por decirlo de alguna manera, ponerle algún nombre, con todo lo que estaba en la banquina también, que era otra cuestión, ¿no? Y que por ahí no permitía hacer un montón de cosas porque eran terrenos que no le pertenecían al predio, que eran de vialidad y que, bueno, a partir del trabajo de la justicia federal también se pudo hacer, ¿no? Sí, la verdad que sí que el juzgado federal de Paso a lo Libre hizo un trabajo, yo diría, muy bueno porque agotó todas las instancias judiciales que tenía que agotar para luego ordenar el desalojo de las personas que se resistían a salir en esos momentos de donde tenían sus locales, que era sobre la banquina de la Ruta Nacional 123. Pero gracias a Dios cuando se logró desalojar no hubo ningún inconveniente, ningún hecho de violencia, así que todos acataron las órdenes del juzgado. Llegó aquel tiempo y llegó el tiempo de las carpas también y de empezar a que los puesteros entendieran de alguna manera que, bueno, que iba a ser una cuestión provisoria, que iba a llevar su tiempo, porque evidentemente eso está sucediendo, pero que, bueno, en definitiva el día de mañana iba a ser para mejor. Sí, los primeros no querían entender o no creían lo que el gobierno le había prometido, porque ellos manifestaban que siempre era una promesa o una promesa de campaña de todos los gobiernos que le manifestaban que le iban a hacer un local acorde a las circunstancias. Pero después, a medida que el gobierno de la provincia iba avanzando en la construcción de la obra, ellos se dieron en cuenta y entendieron que sí, efectivamente, esta vez el gobierno de la provincia tomó en serio y cumplió con su palabra que le había dicho en su oportunidad al gobernador. Fue pasando el tiempo, le tocó el primer 8 y el primer 8 de enero, y bueno, y cómo se fueron acomodando ahí en esos primeros tiempos. Sí, el 1 de enero
una tarea difícil porque yo al hacerme cargo acá no tenía conocimiento de la magnitud de la fiesta que se desarrollaba acá en el predio y en sus alrededores, pero gracias a Dios con mucho esfuerzo y trabajo y colaboración de todas las instituciones, como le dije anteriormente, de todos los ministerios del gobierno, de la municipalidad, de las fuerzas federales y provinciales, se llevó a cabo y desde que estoy y ya he pasado 8 de enero y en ninguno de las dos fiestas hubo ningún hecho de violencia que hay que destacar eso porque creo que anteriormente siempre había hecho de violencia. Y para eso, cuando le tocó trabajar en ese primer 8 de enero, recién mencionaba el tema de las instituciones, supongo que también habrá habido un trabajo mancomunado con los puesteros, ¿no? Que de alguna manera se empezaban a acomodar en esos lugares como eran las carpas. Sí, ellos estaban, cuando ingresé le había manifestado que para la fiesta de enero únicamente iban a estar ellos con su venta y que yo no iba a permitir ningún vendedores que no estén censados por la intervención para que vengan de otros lugares o de otra provincia a vender los productos dentro del predio. Y bueno, eso también le tranquilizó a ellos porque creo que anteriormente el predio estaba lleno de vendedores ambulantes que venían de distintas partes del país, de la provincia. ¿Y eso se pudo cumplir y lo han podido cumplir en los años siguientes o en el año siguiente que le tocó estar acá? Sí, efectivamente ya el año pasado, o mejor dicho este año también se repitió la misma modalidad. Ellos únicamente, los vendedores que están dentro del predio, exhiben su venta al público. ¿Y actualmente cuántos vendedores aproximadamente hay dentro del predio ocupando lugares en las carpas o en los lugares donde estaban anteriormente? Y hay 60 vendedores tanto en la carpa como en los otros puestos que fueron levantados por sus propios medios y esos son los 60 vendedores que tenemos censados desde un primer momento cuando me hice cargo y de esa lista no ingresaron ningún otro vendedor que no están censados. Muchos utilizando las carpas, lo decía recién, y otros utilizando sus lugares. Sí, efectivamente, porque en las carpas no eran creo que caben 24, 26 puesteros nomás, entonces como no había más lugar se tuvieron que realizar su propio puesto precario hasta que la obra que está haciendo el gobierno se le entregue en forma definitiva. Y hoy, Isnardo, ¿cuál es cómo es esa relación con los vendedores, con los puesteros? No, hay una relación buena, todos trabajamos en forma conjunto, gracias a Dios no hay ningún problema grave, o sea que si hay se soluciona y se sigue para adelante. Bueno, muchas cosas siempre se hablaron del predio de la Cruz Gil y de la cuestión de la gente, de lo que traía la gente, de lo que donaba la gente. ¿Cómo lo van manejando todo eso? Sí, por lo que yo tengo conocimiento, según manifestaban que antes había personas que venían y donaban bienes, pero de que yo me hice cargo es muy poco la donación, o generalmente vienen y dejan prendas de vestir, gente que de la zona rural vienen y dejan las prendas del campo, sean apero y nada más que eso. De lo que estaba anteriormente, el museo sigue estando. ¿Se sigue manteniendo? Sí, el museo sigue estando y se sigue manteniendo, pero creo también en el proyecto de la obra está realizar un museo nuevo. Estábamos hablando hoy y ya dentro de un ratito en el próximo bloque vamos a hablar puntualmente de las obras que se están realizando, pero bueno, me decía que son 60 los puesteros que están censados, por lo menos los locales que se necesitan para que ellos se puedan trasladar. Sí, esa era la promesa del gobierno en construirle para cada uno de ellos un local de venta. Y con respecto al tema del frente, que bueno, todavía mucha gente que viene o que habla a través de las redes sociales y ve todavía los escombros y demás, en ese aspecto la idea es que eso se vaya a sacar en su momento y supongo se parquice cuando esté todo terminado. Sí, la verdad que
yo siempre recibo inquietudes, ¿no? Por la limpieza de los escombros, pero yo en varias oportunidades he hablado con el juez federal, el doctor Freneda, que es el que está a cargo de los escombros, y él me había manifestado que a medida que vaya avanzando la construcción de la obra, sí se vaya limpiando, y una vez que finalizada, sí va a quedar totalmente limpia. Hoy, debido a la construcción ya del lugar de donde va a ser de veneración, se ha trasladado lo que está para poder prender una vela y demás. Sí, se hizo un lugar en forma provisoria donde se trasladó la imagen del gaucho y del árbol del espinillo, como estaba en su lugar original, y eso van a permanecer allí hasta que una vez se finalice el lugar de veneración. ¿Y qué le dice la gente cuando vienen? ¿Entienden de estos traslados? ¿Entienden de que bueno tienen que hacer o caminar un poquito más? Sí, entienden, y la mayoría de los visitantes, de los peregrinos, de los devotos están muy contentos porque ve que la obra está avanzando y va a quedar muy hermosa y muy linda una vez finalizada. Isnardo, con respecto a lo que es la presencia de funcionarios provinciales, ¿vienen, hacen los controles, miran la obra? Sí, efectivamente a medida que va avanzando la obra, yo le diría cada 15 días, cada 20 días, están viniendo los arquitectos, los ingenieros de obra pública que pertenecen al Ministerio de Obra Pública de la provincia. Si bien es cierto que, bueno, eso no le compete a usted porque es tarea de las distintas partes de la provincia, pero bueno, poco a poco se han ido resueltos los conflictos que tenían que ver con, bueno, gente que estaba viviendo aquí en lugares cercanos que después se van a utilizar para calles o caminos, ¿no? Sí, había locales o construcciones acá dentro del predio, alrededor del predio, que pertenecían a personas privadas, pero eso el gobierno de la provincia ya en su totalidad casi adquirió todas esas propiedades donde se va a construir la obra que tiene previsto. Vamos a hacer una pausa en el programa de hoy y tras la pausa